Gracias por acompañarnos en esta sesión. Javier Sánchez, nuestro director de impuestos de Scandia, les haré una presentación sobre todo el tema de declaración de renta y todas las dudas que ustedes tengan para el tema de impuestos y las opciones que existen para poder optimizar estos impuestos. Entonces, le damos la bienvenida a Javier y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Eh, es un gusto nuevamente estar con todos ustedes unidos para que conversemos de un tema que en esta época cobra mucha importancia y es el relacionado con la declaración de renta. Y digo que en esta época cobra mucha importancia porque recordemos que estamos próximos a que se presenten las declaraciones de renta del año grabable de 2019. Los vencimientos comienzan el próximo 11 de agosto y vamos hasta el 21 de octubre. Entonces, creo que es un muy buen momento para que nosotros hablemos sobre la declaración de renta de personas. La sensación de dejarla, debí tenerla quizás el año pasado, me debieron recordar para poder hacer algo en el año 2019. Si bien no pudimos hacer, algunas personas no pudieron hacer esa eficiencia, esa planeación financiera y tributaria del año 2019, pues de todas maneras creo que es un buen momento porque nos quedan 5 meses y muchas personas pues no están enteradas de qué pueden hacer para disminuir el impacto tributario. Entonces, hoy la charla que vamos a dar pues nos sirve para recordar y aclarar algunos temas relacionados con la declaración de renta del 2019, pero también nos abre los ojos y nos deja una gran expectativa respecto a lo que yo puedo hacer en estos 5 meses que nos hacen falta del año 2020 para hacer una adecuada planeación tributaria de tal manera que cuando presente mi declaración del 2020 en el 2021, pues yo ya haya hecho una acertada toma de decisiones respecto a mi declaración de renta. Entonces, bien, ¿están viendo la presentación, Angélica? Sí, perfecto. Sí, bueno, muy bien. Entonces, comencemos con este slide relacionado con la necesidad de pagar impuestos. Recordemos que la obligación de pagar impuestos viene desde la misma Constitución Política, por allá en el artículo 95 de la Constitución Política encontramos algunos deberes que nosotros tenemos, deberes de las y del ciudadano, y encontramos defender y difundir los derechos humanos, participar en la vida pública, proteger los recursos culturales y naturales del país. Está muy de moda todo el tema de ecología y de protección del medio ambiente, pero tenemos uno que habla de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado. ¿Y de qué manera nosotros contribuimos con esos gastos de financiamiento del Estado? Pues pagando los impuestos que corresponden. ¿Cuáles impuestos? Pues los impuestos que por justicia y equidad tributaria estamos en la obligación de pagar. También nuestra Constitución Política, por allá en el artículo 363, habla de los pilares 4, equidad, eficiencia, progresividad e irreprochabilidad. El principio de equidad, pues significa para que paguen el mismo impuesto. Por supuesto que en la práctica esto termina siendo como un saludo a la bandera, porque encontramos que no necesariamente dos personas con el mismo nivel de ingreso terminan pagando el mismo impuesto. Quizás uno paga menos impuesto porque conoce las normas tributarias, porque conoce los beneficios tributarios que conceden las diferentes normas y accede a ellas. Quizás el otro no tiene esa posibilidad, no la conoce y por lo tanto se ve abocado a pagar más impuestos. O quizá es porque uno de ellos tiene más capacidad de ahorro o tiene una capacidad de ahorro que le permite hacer eficiencia tributaria, el otro tal vez no tiene la capacidad de ahorro. Es decir, pueden existir diversas razones por las cuales dos personas, a pesar de que tengan el mismo ingreso, no necesariamente pagan el mismo impuesto.
El principio de eficiencia es visto de cara a la administración tributaria, es decir, lo que hace la administración tributaria para hacer más eficiente el recaudo. Hemos visto que en los últimos años la administración tributaria ha sido mucho más eficaz, ha reducido un poco los niveles de evasión y de elusión tributaria y lo ha hecho a través de diferentes fórmulas que le ha permitido ser mucho más preciso respecto a los procesos de fiscalización que pueda adelantar a todos los contribuyentes. El principio de progresividad, pues supone que a mayor es el ingreso, mayor es el impuesto. Y de hecho, que como lo vamos a ver más adelante, las personas naturales obedecemos a una que es el ingreso, pues mayor va a ser el impuesto. Y lo vamos a ver un poquitico más adelante. Y el principio de retroactividad nos dice que las normas no rigen hacia el pasado, sino rigen hacia el futuro. Entonces, una ley de reforma tributaria, a pesar de que se promulgue el 27 o el 28 de diciembre de cada año, no aplica para ese año de promulgación, sino para el año inmediatamente siguiente. Recordemos cuáles son las personas que por el año grabable 2019 están obligados a presentar declaración de renta. Y básicamente, cuando yo decido o me pongo a la tarea de saber si estoy o no en la obligación de presentar declaración de renta, debo validar estos cinco requisitos que aparecen acá. El primero está relacionado con el patrimonio de una persona. Si mi patrimonio a 31 de diciembre del 2019 fue mayor al equivalente a 4.500 VTs, recordemos que la VT es la unidad de valor tributario y es la medida con la cual se expresan todas las cifras que en materia tributaria existen. Entonces, esas 4.500 VTs, el año pasado, el valor de la 34.270 pesos. Si mi patrimonio bruto a 31 de diciembre del 2019 excedía las 4.500 VTs, es decir, 154.215.000 pesos, estoy en la obligación de dar una declaración. O también debo revisar mi nivel de ingresos. Si los ingresos que obtuve en el año 2019 son mayores al equivalente a 1.400 unidades de valor tributaria, es decir, 47.978.000 pesos, también estoy en la obligación de presentar declaración de renta. Pero vienen otros tres requisitos que a veces los pasamos por alto y que son muy importantes que los revisemos porque quizás con el cumplimiento de uno de ellos me hace obligado a presentar declaración. Y es el relacionado con las tarjetas de crédito. Si durante el año 2019 todas mis utilizaciones de tarjeta de crédito, entendiendo por utilizaciones los consumos, los avances, superan el equivalente a 1.400 VTs, es decir, superaron los 47.978.000 pesos, también estoy en la obligación de presentar una declaración de renta. O si en general las compras del año 2019 superaron las 1.400 VTs, también estoy obligado a presentar una declaración. Y el último requisito, y no menos importante, es el relacionado con las consignaciones bancarias. Si durante el año 2019 yo hice consignaciones bancarias superiores al equivalente a 1.400 VTs, es decir, mayor a 47.978.000 pesos, pues también estoy obligado a presentar declaración. Recordemos también que el hecho de que yo esté obligado a presentar una declaración no significa que tenga que pagar impuestos, porque en la práctica existen personas que están obligadas a presentar declaración pero no pagan impuestos. Existe otro grupo de personas que presentan declaración y tienen que pagar impuestos. Y quizás existen otros que sin la obligación de presentar declaración, sin esa obligación formal de presentar declaración, terminan pagando impuestos. Y es aquellas personas que en algún momento prestaron algún servicio, generaron algún ingreso y les practicaron retención en la fuente. Y recordemos que la norma es muy clara por allá en el artículo 6 del Estatuto Tributario cuando dice que para aquellas personas no obligadas a presentar declaración de renta, su impuesto será la sumatoria de las retenciones que le practicaron durante el año. Entonces, quitémonos ese pensamiento de la cabeza que presentar declaración necesariamente significa pagar impuesto, porque no es así. En materia tributaria existen dos tipos de obligaciones. Una, la obligación de procedimiento o las obligaciones formales, y la otra es la obligación sustancial. Obligaciones formales, muchas. Presentar declaración, llevar contabilidad, inscribirnos en el RUT, expedir factura para las personas obligadas. Es decir, hay muchas obligaciones de procedimiento que no necesariamente implican que la persona tenga que pagar impuestos. Consiste efectivamente en pagar el impuesto.
Entonces, metámonos en la cabecita que presentar declaración no necesariamente significa pagar impuestos. Bien. Quizás ustedes recuerdan que en el formulario de la declaración de renta, cuando comienzo el proceso de elaboración, me encuentro con 3 renglones que también son muy importantes. Uno es el patrimonio bruto, otro son las deudas y otro es el patrimonio. Patrimonio bruto. De acuerdo con la legislación tributaria, se entiende por patrimonio bruto todos los bienes y derechos apreciables en dinero que posee una persona al 31 de diciembre de cada año. Bienes y derechos apreciables en dinero. ¿Qué significa esto? Que todos los años tengo que hacer un inventario para saber qué tengo, qué poseo, y eso es lo que voy a llevar a mi declaración de renta. Entonces, mi patrimonio bruto está compuesto por todo lo que tengo. Una casa, un apartamento, un carro, unas acciones, algún otro tipo de inversiones, mi saldo de aportes voluntarios en Scandia, alguna cuenta por cobrar que tenga con terceras personas, los saldos en cuentas corriente o cuentas de ahorro que tenga el 31 de diciembre en las respectivas entidades financieras. En general, bienes y derechos apreciables en dinero. Si esos bienes y derechos apreciables en dinero superaron las 4.500 OBTs, pues es lo que decíamos en el detalle anterior que me hace obligado a presentar una declaración de renta. ¿Qué se entiende por deudas? Para efectos tributarios, las deudas son aceptadas en su totalidad siempre y cuando cumplan con un requisito, y es que sean demostrables. Y a las personas naturales nos sucede que hay algunas deudas que son fácilmente demostrables, como por ejemplo las deudas que yo tengo con el sector financiero. Si yo le debo a un banco por un préstamo para una compra de un apartamento o de una casa de habitación, pues yo tengo como justificarla porque el banco me va a entregar un certificado donde consta la deuda que yo tengo. Si tengo un crédito de vehículos, si tengo un crédito de inversión, si tengo deudas por consumos de tarjetas de crédito, en general, todas esas deudas con el sector financiero pues son fácilmente demostrables. Pero existen otras deudas que quizás son mucho más difíciles de demostrar, pero que verdaderamente existen. Entonces, es aquella deuda que yo le tengo, por ejemplo, a un primo, a un hermano, al vecino, a un amigo. Esas deudas, en la medida en que yo le logre demostrar a la administración la existencia de ellas, me las acepta en la declaración de renta. El artículo 767 del Estatuto habla de los pasivos y dice que para que un pasivo sea aceptado fiscalmente, debe estar soportado por un documento de fecha cierta. ¿Y qué se entiende por documento de fecha cierta? Pues documento de fecha cierta es aquel que ha sido presentado o registrado ante una notaría o ante un juez. Entonces, esa obligación existe tributariamente o existirá tributariamente desde el momento en que ha sido registrado. De tal manera que si yo pretendo colocar en mi declaración de renta del 2019 una deuda que tengo con mi vecino, debe tener un documento dado por un documento de fecha cierta, es decir, debe tener una autenticación ante la declaración mañana. Yo cotigué hoy, por lo tanto me la aceptarán para la declaración de renta del 2020, pero no para la declaración de renta del 2019. Sin embargo, hay una alternativa que contempla el artículo 771 del estatutario y es la famosa prueba supletoria de los pasivos. ¿Y en qué consiste esta prueba? Que si yo no tengo ese registro ante notario o ante juez de expiación, yo puedo incluirlo en mi declaración de renta como un pasivo siempre y cuando la persona a la que le debo lo incluya en su declaración de renta como un activo. Pues tiene todo y lo incluye en su declaración de renta. Para mí es una deuda y también lo incluyo en mi declaración de renta. Entonces, importantísimo que si no está respaldado por documento de fecha cierta, yo tengo que validar que esa persona o sea declarante del impuesto de renta y que además lo incluye en su declaración de renta como parte de su patrimonio. Y patrimonio líquido, pues también es un renglón de la declaración de renta y el patrimonio líquido es el resultado de tomar mi patrimonio bruto y restarle las deudas que tengo a cargo. Ejemplo, yo tengo un apartamento y sobre el apartamento recae una deuda. Tenía
compré un apartamento de 300 millones de pesos, tenía la cuota inicial del 30%, de mi bolsillo saqué 90 millones para pagarlo y fui a una entidad financiera que me prestara la diferencia, que me prestara 210 millones de pesos. Si eso es lo que tengo, entonces en mi declaración de renta, en patrimonio bruto, voy a colocar los 300 millones de pesos. En el renglón de deudas o de pasivo voy a colocar lo que le debo al banco, 210, y el patrimonio líquido, pues, la diferencia entre mi patrimonio bruto y deudas, es decir, 90 millones. Nosotros en Scandia tenemos muchos productos, muchas alternativas, no solamente que generan una extraordinaria forma de planeación financiera, sino que también generan un excelente, optimización. Hoy vamos a hablar solamente, pues por cuestiones de tiempo, vamos a hablar relacionado con voluntarios a los fondos voluntarios de pensiones. El artículo 126 que los aportes voluntarios que haga una persona en el fondo voluntario de pensiones se considera una renta exenta, es decir, es no paga un impuesto. Y esa renta exenta o ese aporte desde el punto de vista tributario tiene un límite. Máximo puedo hacer durante el año buscando beneficio tributario hasta el 30% del total de mis ingresos, sin que ese 30% exceda un techo, que son 3.800 VTs, que con la VT del año pasado, 34.70 pesos, estaríamos hablando de un techo máximo de 130 millones de pesos. Personas que tienen mucha más capacidad de ahorro y que quizás podrían hacer un aporte voluntario en exceso del 30%. Una persona que haga un aporte voluntario del 40% de sus ingresos, pues desde el punto de vista financiero, pues le va a servir muchísimo porque es una excelente forma de planear financieramente sus recursos. El porcentaje que está aportando solamente le sirve como buscando beneficio tributario el 30%. ¿Y por qué? Porque la ley así lo consagra. Entonces, se considera una renta exenta los aportes voluntarios que haga un fondo voluntario hasta el 30% del total de mis ingresos, sin que ese 30% exceda el equivalente a 3.800 VTs, que para el año 2019 eran 130.200.000. Por supuesto que la ley consagra que para que yo me gane el beneficio tributario de ese aporte que hice en el fondo voluntario, debo cumplir algunos requisitos, o al menos un requisito de los 3 que define el artículo 123.1. El primero es el relacionado con el requisito de permanencia. Si yo hago un aporte voluntario al fondo voluntario, yo obtengo el beneficio si esos aportes permanecen en el fondo por un periodo mínimo de 10 años. Al cabo de 10 años, yo puedo ir, retiro esos recursos y no solamente retiro el aporte inicial, también retiro los rendimientos asociados a ese aporte, lo cual significa que desde el punto de vista fiscal me gané el beneficio tributario de ese 30%, pero también me gané el beneficio tributario de los rendimientos. Los rendimientos también se considerarían una renta exenta. El segundo requisito tiene que ser, está relacionado con la destinación de esos recursos. Es posible que yo comience a ahorrar en el Fondo Voluntario de Pensiones, pero a vuelta de 2 o 3 años retiro esos dineros porque los necesito para adquisición de vivienda. Si esa es la razón del retiro, si el destino es adquisición de vivienda, lo que la ley me dice, el artículo 126.1, es que yo puedo retirar antes de los 10 años y obtengo el beneficio porque justamente la destinación fue adquisición de vivienda. Adquisición de vivienda debemos entender como el retiro para el pago de la cuota inicial de un apartamento que voy a comprar. Adquisición de vivienda puede ser el retiro que hago para terminar de pagar la obligación financiera que tengo de ese apartamento. Adquisición de vivienda es para atender el pago de las cuotas mensuales que tiene ese apartamento. En general, en la medida en que yo logre demostrar que estoy retirando para adquisición de vivienda, puedo retirar antes de los 10 años y me gano el beneficio. Recordemos que hoy en día yo puedo adquirir vivienda a través de un crédito hipotecario o a través de un leasing habitacional. En ambos casos funciona la figura, es decir, no necesariamente debo tener o crédito hipotecario o leasing habitacional, sino cualquiera de las dos me funciona para estos proyectos.
Y el tercer requisito es que cumpla los requisitos para acceder a la pensión de acuerdo con el régimen social. Recordemos que eh, la forma de pensionarme en el sector público, en el sector privado, es totalmente diferente. No obstante, si cumplo con esos requisitos que establece la ley para pensionarme, pues eso significa que puedo retirar los aportes que tengo en el fondo voluntario y obtengo el beneficio. Aportes voluntarios, pero también los rendimientos, sobre todo sobre el 100% de capital y de rendimientos, voy a obtener el beneficio voluntario, el cual significa impuesto. Esto que estamos viendo es la tabla del impuesto de renta de personas naturales que está consagrada en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Nosotros, hasta el año 2018, hasta la declaración del 2018, elaboramos la declaración de renta con base en lo que definía o en lo que definió la ley 1819 de diciembre del 2016. Con base en esos parámetros fue que diligencié mi declaración de renta, construí la declaración de renta. Y hasta la declaración de renta del año 2018 existían 4 tarifas de impuesto de renta, el 0, el 19, 28 y 33%. Recordemos que en el año 2018 el gobierno expidió la ley 1943, la ley de reforma tributaria, que en el mes de octubre del año pasado fue declarada inconstitucional. No obstante, no obstante, esa ley, cuando revisó o cuando trató el artículo 241 del estatutario, lo hizo para modificarlo. ¿Y qué modificó? Le agregó nuevos intervalos de tarifas de impuesto de renta. Con la ley 1943, este artículo 241 tuvo una modificación importante y es que se agregaron 3 tarifas de impuesto de renta. Tarifa del 35, del 37 o del 39%. De tal manera que hoy una persona cuando vaya a elaborar su declaración de renta del 2019 puede estar sujeto a pagar cualquiera de estas tarifas. 0, 19, 28, 33, 35, 38, 39%. ¿De qué depende que pague una de estas tarifas? Pues de su nivel de ingreso, y eso haciendo referencia al principio de progresividad que veíamos hace un rato, en donde decíamos que a mayores el ingreso, pues mayores impuestos. El principio de progresividad evidentemente se ve mucho más en las naturales porque las personas jurídicas obedecen a una única tarifa, independientemente de los ingresos o de la renta líquida que obtenga una jurídica, están sometidos a una única tarifa, que para este año es el 32%, pero para las personas naturales no. Para las personas naturales existen diversas tarifas que obedecen a los ingresos obtenidos durante el año. Entonces el ejercicio básicamente consiste en que tomo los ingresos, los someto al proceso de depuración que vamos a ver a continuación y llego a un concepto que se llama renta líquida cedular. Esa renta líquida cedular la divido entre el valor de la VT, de 34.270, y obtengo mi base de impuesto expresada en VTs y me la traigo a esta tablita. Y en esta tablita ubico en cuál intervalo se podría encontrar o podría dejar mi renta líquida cedular, y ubicando el intervalo, pues ubico tarifa de impuesto y al aplicar y al ubicar la tarifa de impuesto, pues aplico esta fórmula que aparece acá. Y ese es el impuesto que una persona determina en su declaración. Les decía que con la ley 1819 del 2016, la historia de la declaración de renta, de la elaboración de la declaración de renta cambió de manera importante. Porque recordemos que hasta el 31 de diciembre de 2016, lo que todos hacíamos a la hora de elaborar nuestra declaración de renta era tomar todos los ingresos, llevarlos a una única bolsita, independientemente del concepto por el cual haya originado el ingreso, los llevaba a una bolsita y de ahí comenzaba el proceso de depuración. La ley 1819 de diciembre del 2016 lo que me hizo fue modificar la determinación del impuesto de renta, y lo primero que me dijo fue: usted tiene que clasificar sus ingresos de acuerdo al concepto que él originó, porque con base en esa clasificación usted va a depurar cada uno de esos conceptos de manera independiente para llegar a una base y determinar el impuesto de manera independiente. Entonces, con la ley 1819 del 2016, se crearon 5 cédulas y yo tenía entonces que elaborar mi declaración de renta depurando las 5 cédulas para llegar a un impuesto de cada una de esas cédulas y después sumar esos 5 impuestos y pagar lo que me corresponde. Esas cédulas que definió la ley 1819 de diciembre del 2016 fue la cédula de rentas de trabajo,
la cédula de rentas de capital, la cédula de rentas no laborales, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Entonces, cada uno de esos conceptos tenía un proceso de depuración independiente y determinaba el impuesto también de manera independiente. Por supuesto que para saber, para poder clasificar esos ingresos en cada una de estas cédulas, pues debía saber qué significaba cada una de esas cédulas para poder saber qué tenían que llevar en cada una de ellas. Y la misma ley 1819 definió qué se entendía por cada una de esos tipos de cédula o tipos de renta. Entonces me dijo que por renta de trabajo se entiende no solamente los ingresos que recibe una persona por su vínculo laboral, o sea, por un trato de trabajo, sino que también rentas de trabajo son aquellos ingresos que recibía o que recibe una persona que ejerce su profesión de manera independiente, es decir, el abogado, el médico, el ingeniero, el contador, el arquitecto, el odontólogo, todas esas personas que ejercen su profesión de manera independiente se clasifican en la cédula de rentas de trabajo. Rentas de trabajo, uno, los ingresos que provienen de una relación laboral o también rentas de trabajo, los ingresos que generan estos profesionales independientes. Segunda cédula, la cédula de rentas de capital. En esa cédula de rentas de capital debía incluir los ingresos por rendimientos, por intereses, por arrendamientos y en general por la explotación de cualquier propiedad intelectual que yo tuviese. Tercera cédula, las rentas no laborales. Y lo que el legislador dijo es que en rentas no laborales se llevaban aquellos ingresos que no clasificaban en las anteriores. Y pues para saber qué incluyo en rentas no laborales, pues era relativamente fácil, porque todo lo que no clasificaba en rentas de trabajo, en rentas de capital, pues iba a rentas no laborales. Es el caso de aquella persona que tiene un restaurante o que tiene un bar, que tiene una discoteca, que tiene una cigarrería, que tiene un almacén, el agricultor, el ganadero, es decir, hay muchísimos otros ingresos que clasifican en la cédula de rentas no laborales. La cuarta cédula de la que me habló la ley 1819 de diciembre del 2016 fue la cédula de pensiones. Y allí debía incluir los ingresos por la pensión que yo tuviera, pensión de vejez, de invalidez, de riesgos laborales, pensión de devolución de saldos, indemnizaciones sustitutivas, en general, cualquier ingreso por concepto de pensión iba o lo tenía que clasificar en esta cédula de pensión. Y la quinta cédula es referente a cédula de dividendos y participaciones. Recordemos que cuando una persona tiene acciones en sociedades nacionales, su ingreso está dado por los dividendos que esa compañía distribuye. Luego, en esa cédula debía incluir ese tipo de ingresos, dividendos y participaciones. Con la ley 1943, lo que hizo el legislador fue sumar tres tipos de ingresos en una sola cédula, que se llama cédula general. Entonces, en mi declaración de renta del 2019 van a existir solamente, comillas, tres cédulas. La cédula general, que está compuesta por las rentas de trabajo, más las rentas de capital, más las rentas no laborales. Va a seguir existiendo la cédula de pensiones y va a seguir existiendo la cédula de dividendos y participaciones. Dicho esto, entonces miremos cómo es el proceso de depuración de la declaración de renta de la cédula general, que es la que de alguna manera genera mucha más complicación, porque la cédula de pensión resulta ser mucho más sencilla, al igual que la cédula de dividendos y participaciones. Entonces, la cédula general, ¿cómo comienzo mi proceso de elaboración de declaración de renta? Sumo los ingresos de esa cédula que son los generados por rentas de trabajo, rentas de capital y no laborales. Y comienzo el proceso de depuración. Lo primero que resto es lo que el legislador ha llamado ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Y dentro de los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, pues están aquellos descuentos, por ejemplo, que por ley le tienen que hacer a toda persona o que una persona, trabajador independiente, tiene que hacer y es relacionado con el pago de su seguridad social. Ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional es, uno, el descuento de pensión obligatoria. Para las personas que tenemos un contrato laboral, ese 4% que nos descuentan mensualmente se considera un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Pero también se considera ingreso no gravable el descuento del Fondo de Solidaridad, ese 1% que le descuentan a aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se considera también un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Pero también existe un Fondo de Solidaridad adicional que tienen que pagar aquellas personas que tienen más, que ganan más de 16 salarios mínimos legales vigentes. Recordemos que una persona
con ingresos o con salario mayor a 16 salarios y menos de 17, tiene que contribuir con un 0.2% adicional al Fondo de Solidaridad. Si se gana más de 17 y menos de 18 salarios, contribuye con un 0.4 adicional. Y así sucesivamente, de tal manera que aquellas personas que ganan más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes tienen que contribuir con un 1% adicional. Entonces, le descuentan el Fondo de Solidaridad por ganar más de 4 salarios, pero le descuentan un 1% más por ganar más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y también se considera un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional el descuento del 4% que me hacen del plan obligatorio en salud. Sobre eso, ese 4% mensual que me restan a los ingresos de cada mes también se consideran ingresos. Y una vez restado esos conceptos, esos netos, para nuestro ejercicio vamos a llamarlo un primer subtotal. Y lo que me dice la ley es que todo lo que reste a ese subtotal hacia abajo, es decir, las deducciones a las cuales una persona tiene derecho, los aportes voluntarios que haga el fondo voluntario y la renta exenta del 25 a que todo, a que tiene derecho toda persona que tenga vínculo laboral, todo eso sumado no puede exceder el 40% de ese subtotal, de ese primer subtotal, y ese 40% tiene un techo que son 5.040 VTs, que en pesos serían 172,7 millones de pesos. De esa manera, al restar esos conceptos, llego a una renta líquida cedular y esa es la que llevo a la tabla que vimos hace un rato, lo expreso en unidades de valor tributario y determino en cuál intervalo es en el que me ubico. Con relación a estas deducciones, a los aportes voluntarios y a las rentas exentas, hay que hacer una aclaración y es que históricamente las personas hemos tenido derecho a este tipo de deducciones, básicamente tres deducciones. Una, intereses de vivienda. Si yo estoy pagando un crédito hipotecario, los intereses asociados a ese crédito hipotecario los puedo tomar como una deducción en mi declaración de renta. La ley me permite restar en mi declaración de renta el equivalente a 1.200 UVs de intereses, que eso es más o menos 41.124.000 pesos para el año 2019. Si yo tengo personas que dependen económicamente de mí, entonces tengo derecho a una deducción de dependientes, que máximo es el 10% del total de mis ingresos, pero ese 10% no puede exceder el equivalente a 32 VTs mensuales, que eso más o menos es 1.200.000 pesos, que al año para declaración de renta se me convierten en 13.170.000. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un salario de 10 millones y tengo personas que dependen de mí, que cumplen con ese concepto de dependientes, yo puedo restar hasta el 10% del total de mis ingresos. El 10% sería 1.000.000, me los puedo tomar todos porque es inferior a 32 VTs. Pero si yo me gano 20 millones y tengo dependientes, el 10% son 2 millones, lo máximo que podría restarme es 1.200.000 pesos aproximadamente en el mes, que repito, en renta se convierten en 13.160.000. Dependientes, ¿qué tipo de personas dan lugar a la deducción de dependientes? Pues el legislador habla de 5 tipos de grupos y si al menos clasifico en uno, pues tengo derecho a esa deducción. Primer grupo de dependientes son los hijos menores de 18 años. Si yo tengo hijos menores de 18 años, automáticamente puedo acceder a esta deducción de dependientes en mi declaración de renta. Segundo grupo, hijos mayores de 18 años y menores de 23 años que estén estudiando y que tengan una dependencia económica del contribuyente, de la persona que está presentando la declaración de renta. Tercer grupo, está relacionado con los hijos mayores de 18 años que tienen una limitación físico-psicológica que suponga que dependen de esa persona, de ese contribuyente. El cuarto grupo es relacionado con la esposa o esposo, compañera o compañero permanente, y la dependencia se predica por dos razones. Una, por dependencia económica, que esa persona, que ese compañero o compañera no gane más de un salario mínimo legal mensual vigente o que tenga una limitación físico-psicológica que supone depender del contribuyente. Y el quinto grupo de dependientes es el mismo anterior, pero relacionado a los padres o a los hijos o a los hermanos. Entonces, cualquiera de esos 5 grupos que yo tenga, que yo logre demostrarle a la administración tributaria, pues se genera esa deducción equivalente al 10%, que en mi declaración de renta máximo serían 13.170.000 pesos.
Y también tengo una tercera deducción que es lo que yo pago por medicina prepagada. Si yo estoy pagando por mi núcleo familiar, si estoy accediendo a un sistema de medicina prepagada, yo puedo tomar máximo en mi declaración de renta una deducción de hasta 6.580.000. Esas son las deducciones. Quizás hay otra deducción que es, por ejemplo, el gravamen a los movimientos financieros, el 4 por mil. La ley me permite, artículo 115 del Estatuto Tributario, considerar como deducción hasta el 50% del 4 por mil que yo pagué del respecto. En materia de rentas exentas, básicamente tendríamos dos. Una, los aportes voluntarios al Fondo Voluntario de Pensiones, con el límite de hasta el 30% del total de mis ingresos, con un máximo de 3.800 VTs, que son 130.226.000 pesos, y la renta exenta del 25%, que define el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, y es que aquellas personas que clasifican en la cédula de rentas de trabajo pueden considerar de sus ingresos hasta un 25% como renta exenta, con un techo máximo de 240 VTs mensuales, que eso en mi declaración de renta se convierten en 98.698.000 pesos. Entonces, fíjense que hoy en día las deducciones y las exenciones consideradas individualmente se tienen que respetar cada uno de los límites. Intereses de vivienda, máximo 41 millones, dependientes máximo 13, medicina prepagada máximo 6.5 millones, aportes voluntarios máximo 130 millones y la renta exenta al 25% máximo 98. Esto es a lo que me refería en el slide anterior, y es que lo máximo que yo puedo restar entre la sumatoria de estas deducciones y de estas exenciones en mi declaración de renta es hasta el 40% de ese primer subtotal que obtuve. Y ese 40% tiene un techo máximo de 5.040 VPs. Entonces, en la práctica, con ese límite que estableció la ley 1819 de 2016 de máximo del 40%, pues en la práctica muchas de estas deducciones pues terminan inservibles desde el punto de vista tributario, porque no podría acceder a todas. En algunos casos podría acceder a ellas, a todas, pero en otros no, porque estaría ya copado con ese 40%, como lo vamos a ver un poquitico más adelante. Bien, veamos un par de ejemplos para que veamos cuál es el impacto tributario de hacer un aporte voluntario al fondo voluntario. Estamos aquí recreando una persona que durante el año 2019 se ganó 60 millones de pesos, y tenemos dos escenarios. Un escenario sin aporte, es decir, no conoce los beneficios tributarios de hacer aportes voluntarios al fondo voluntario. Y tenemos un escenario con aportes en donde él ya conoce el beneficio que le trae desde el punto de vista tributario hacer un aporte al fondo de pensión voluntario. Entonces comenzamos el proceso de elaboración de la declaración de renta y partimos del total de ingresos, que son 60 millones. Lo primero que respetamos son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia personal. A estas personas por estos 60 millones de pesos le descontaron en el año 2019 por pensión obligatoria 2.400.000, que es el 4% de estos 60. El pago fondo de solidaridad de 600.000, que es el 1% de estos 60. Y el descuento del plan obligatorio en salud de 2.400.000, que es el 4% de estos millones. En total le descontaron 5.400.000. El subtotal 1 son 54.600.000, y lo que la ley me dice es, todo lo que usted reste de aquí para abajo entre deducciones y rentas exentas no puede exceder el 40% de estos 54.600.000 pesos, que son 21.840.000. El 40% de 54.600 es 21.840. Es decir, yo no puedo perder de vista este numerito a la hora de elaborar mi declaración. Deducciones. Esta persona no tiene deducciones aún, está pagando intereses de vivienda, no tiene dependientes, no tiene un sistema de medicina prepagada, no está haciendo aportes a pensión voluntaria, y le restamos la renta exenta del 25% de la que habla el numeral 10 del artículo 120 del Estatuto. Entonces, entre deducciones y rentas exentas solamente tiene 13.650.000. ¿Los puede tomar todos? Sí, porque está por debajo de este valor de 21.840. Luego llegamos a una renta líquida cedular de 40.950.000. Cuando yo expreso esto en unidades de valor tributario, me dice que estos 40.950.000 equivalen a 1.194,92 UPs. Esto es lo que me llevo a la tabla del artículo 241 para saber en qué intervalo está.
Y resulta que este valor está en el intervalo de más de 1.090 VTs y menos de 1.700 VTs. Y ahí la tarifa de impuesto es el 19%. Aplico la fórmula que aparece en ese artículo 241 y el resultado es que esta persona tiene que pagar un impuesto de 683.000 pesos. ¿Hay forma de bajar este impuesto? Sí, sí hay forma. Y sí hay forma porque fíjense que lo máximo que él podía restar entre deducciones y rentas exentas son 21.840.000 pesos y solamente está restando 13.650.000. Cuando él conoce del beneficio tributario de hacer aportes voluntarios en el fondo voluntario, su capacidad de ahorro le permite hacer aportes por 10.920.000. Y al hacer 10.920.000, con eso llega a los 21.840 entre deducciones y rentas exentas, que es justamente el límite que aparece acá. Y haciendo un aporte de 10.920.000, su impuesto se vuelve cero. Es decir, se ahorró los 683.000 pesos. Como nuestra tarifa de impuesto de renta es progresiva, vamos a ver qué le pasa a una persona en materia de impuesto de renta que se gana o que se ganó durante el año 2019 120 millones de pesos. Tenemos exactamente el mismo escenario, un escenario donde no conoce de los beneficios tributarios de hacer aportes a pensiones voluntarias. Comenzamos el proceso de declaración total de ingresos. Lo primero que restamos son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia personal. Ahí le descontaron de fondo de pensión obligatoria 4.800.000, de fondo de solidaridad 1.200.000 y del plano obligatorio en salud 4.800.000, es decir, le descontaron 10.800.000. Su subtotal 1 son 109.200.000 pesos. Todo lo que reste aquí para abajo no puede exceder el 40% de estos 109.200.000, que son 43.680.000. No tiene aportes voluntarios, luego solamente puede restar la renta exenta del 25%, 27.300.000. Al restarle 27.300.000 a este valor, llegamos a una base de impuesto de 81.900.000 pesos, que al expresar esto en VTs le da 2.389,85. Este valor de VT está en el rango de más de 1.700 VTs y menos de 4.100, y aquí su tarifa de renta es el 28%. Y aplicando la fórmula que aparece en el artículo 241, sus impuestos son 10.595.000 pesos. Es decir, sobre unos ingresos de 120 millones que obtuvo durante el año y llegamos a un proceso de depuración a una base de 81.900.000, le corresponde pagar un impuesto de 10.595.000. Como quien dice, tiene que disponer de un salario, de un poquito más de un salario para poder pagar el impuesto que le corresponde. Hay forma de hacer eficiencia, claro que hacer eficiencia tributaria, es que piense que luego eso le da margen para hacer aportes voluntarios al fondo voluntario de 20 millones de pesos. Si él hace un aporte voluntario al fondo voluntario de 20 millones de pesos, la sumatoria de las deducciones y rentas exentas serían 42.300.000. Los puede tomar todos porque lo máximo que podría tomar son 43.680. Incluso aquí podría ser no 20, sino de pronto 21 o 22 millones de pesos para llegar full a los 43.680. No obstante, haciendo un aporte de 20 millones de aportes voluntarios en el fondo voluntario de Scandia, podemos llegar a una base de impuestos de 66.900, y al llevarlo a la tabla del artículo 241 le da un impuesto de 6.395.000, es decir, se ahorró 4.200.000, que desde el punto de vista tributario pues resulta ser bastante atractivo, porque al final del día él va a tener un aporte voluntario de 20 millones de pesos, va a tener una rentabilidad asociada a esos 20 millones de pesos y adicionalmente se ahorró o se está ahorrando 4.200.000 pesos de impuesto de renta. Veamos un último ejercicio y es, ¿qué pasa si esta misma persona que se ganó 120 millones de pesos tenía una deducción? Estaba pagando medicina prepagada. Estaba pagando medicina prepagada por su núcleo familiar y pagó 6 millones de pesos durante el año. En este escenario, donde no hizo aportes a la pensión voluntaria, tomó una deducción de 6 millones y tomó la renta exenta del 25% de 25.800.000 pesos. La sumatoria de estos dos son 31.800.
Los puede tomar todos porque lo máximo que puede tomar son 43,680. En este escenario, su impuesto fue 9.335.000 pesos. ¿Tiene forma de hacer eficiencia tributaria? ¿Tiene forma de bajar su impuesto? Claro, porque tiene un espacio para llegar a estos 43,680. Entonces decide hacer un aporte voluntario al fondo voluntario de 15.500.000. Fíjense que esta persona, supongamos que él tuviese capacidad de ahorro y sabiendo el beneficio tributario de hacer aportes voluntarios al fondo voluntario, me dice, yo voy a hacer el 30% de mis 120 millones de pesos. El 30% de 120 son 36 millones de pesos. Desde el punto de vista tributario, no podría tomar los 36 millones de pesos, sino solamente 15.500.000. ¿Y por qué 15.500.000? Porque al sumar esto con la deducción de 6 millones y con la renta exenta del 25% que por ley tenemos derecho, esto le da justamente 43,680, deducciones de 6 millones y renta exenta de 37,425, eso le da 43,425. Está justo en el límite, justo un poquitico por debajo de los 43,680. Entonces, fíjense que esta persona es posible que haya hecho 36 millones, pero tributariamente a su declaración de renta solamente puede llevar como renta exenta 15,500 para no sobrepasarse el límite de los 43,680. No obstante, haciendo un aporte de 15.500.000 pesos, baja su impuesto de 9.335.000 a 6.080, es decir, se ahorró 3.255.000 pesos. Si nosotros proyectamos esto a un par de años, con el mismo escenario, pues el ahorro va a ser muchísimo más atractivo, porque va a estar ahorrando 15.500.000 pesos al año, la rentabilidad asociada a estos dineros, y se va a ahorrar 3.255.000 pesos anuales, que si lo proyectamos a 5 o 10 años, pues el dinero ahorrado va a ser importante. Entonces, aquí podemos encontrar diferentes formas y el resultado va a ser también totalmente diferente. Me explico. Es posible que una persona con 120 millones de pesos tenga dependientes y tenga medicina prepagada. Si tiene dependientes y medicina prepagada, pues quizás va a haber menos espacio para hacer aportes voluntarios al fondo voluntario. En la medida en que la persona no tenga ninguna deducción, pues quizás va a ser el efecto contrario, va a abrir la posibilidad, va a hacer muchísimo más aportes voluntarios al fondo voluntario para poder llegar a este límite de 43,680. Entonces, podemos aquí recrear infinidad de casos y vamos a encontrar valores, impuestos totalmente diferentes, ahorros tributarios totalmente diferentes, porque en materia tributaria recordemos que cada persona es independiente, es un mundo totalmente diferente. Y aquí perfectamente podemos retomar lo que decíamos al comienzo, y es que dos personas con el mismo nivel de ingreso no necesariamente pagan el mismo impuesto. Fíjense que aquí esta persona tenía una deducción de medicina prepagada y pagó 9.335.000, y teníamos otra persona que ganaba los mismos 120 millones de pesos, pero no tenía ninguna deducción y pagó un poquito más. Pagó 10.595.000, es decir, pagó 1.200.000 pesos más respecto al ejemplo en donde la persona tiene sistema de medicina prepagada. Entonces, las situaciones son diversas, son diferentes, cada caso es particular, por lo que cada caso particular pues necesita de una asesoría individual para llevarlo a tomar la mejor decisión en materia de impuesto de renta. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud que Hola podamos Javier, resolver te voy a leer en este algunas tiempo de que nos las hace falta. preguntas. Voy a leer algunas de las preguntas para que se las respondamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Entonces voy a empezar como, dado que el límite de la renta exenta es del 40% de la renta líquida, entonces lo que puedo realmente tener de aportes a fondos voluntarios es ya muy bajo, dado que si tengo deducciones de dependientes y el 25% de renta exenta. Entonces, ¿cuál debería ser la recomendación acá? ¿No es Claro, hacer aportes lo, voluntarios? claro, lo que decía hace un rato, y es que en la medida en que la persona no tenga deducciones, pues el espacio para hacer aportes voluntarios al fondo voluntario va a ser mayor. Así como decimos o pregonamos que los aportes voluntarios en el fondo voluntario
tienen un ahorro importante, generan un ahorro importante en materia tributaria, pues tenemos que decir que en algunos casos a algunas personas no le va a funcionar porque ya el 40% está copado en sus deducciones y en la renta exenta del 25%. Entonces quedarían en un escenario donde desde el punto de vista tributario ya no tendría razón de ser de hacer aportes voluntarios. Repito, desde el punto de vista tributario, porque desde el punto de vista financiero le van a seguir funcionando por la rentabilidad que va a tener y por la proyección que tenga el futuro en el cumplimiento de sus objetivos. Perfecto. Te hago otra pregunta que ha estado consistente y es aclarar el tema de la renta exenta del 25%. ¿Todos tenemos derecho a esto? ¿Qué condiciones se deben cumplir? Porque en Digamos, un escenario bajo, digamos que el 25% tienen derecho a aquellas personas que tienen un ingreso por rentas de trabajo. Recordemos que rentas de trabajo son aquellos que genera una persona por su vínculo laboral, pero también el que genera un independiente por su profesión, el médico, el ingeniero, el contador, etcétera. Estas personas pueden tener acceso o tienen acceso al 25% de renta exenta, lo cual significa que las personas que generan un ingreso por rentas de capital o rentas no laborales o rentas de pensiones o rentas de dividendos no tienen derecho a ese 25% porque es exclusividad. Esto es exclusividad de las personas que están ubicadas en la cédula de rentas de trabajo. Y no tienen que cumplir absolutamente ningún requisito porque per se la norma lo contempla. Entonces, no requiero cumplir absolutamente ninguna condición, sino que el ingreso provenga de una renta de trabajo para lograr el considerar como renta exenta el 25% de mi ingreso. o sea que en resumen, todos los trabajadores tenemos derecho a ese 25%. ¿Sí? Los que tenemos un vínculo laboral y los profesionales independientes. Solo Listo. la cámara, David, Steven. Ya te ayudan con la cámara. Otra pregunta que nos están haciendo es si un CDT se debe incluir dentro del patrimonio bruto. Claro, porque decíamos que patrimonio bruto son todos los bienes y derechos apreciables en dinero que posee una persona. Y dentro del patrimonio bruto están las diversas inversiones que yo tengo. Entonces, si yo al 31 de diciembre era titular de un CDT, eso es parte de mi patrimonio y tengo que incluirlo en mi declaración de renta. Ok. ¿La compra de un inmueble se debe declarar por el valor que está en escrituras o lo que está evaluado en el predial? Aunque no Bueno, aparece. esa es una pregunta muy interesante porque por norma general, los activos los incluyo en mi declaración de renta por el precio de adquisición. Entonces, si el año 2019 yo compré un apartamento por 300 millones de pesos, pues ese apartamento quedó en la escritura por 300 millones de pesos y ese es el valor por el cual lo tengo que incluir en mi declaración de renta. No obstante, a medida que pasa el tiempo, quizás el precio de adquisición va a diferir del valor que aparece, por ejemplo, en catastro o del valor por el cual yo lo declaro para impuesto predial, que es el que llamamos autoavalúo. Entonces, el artículo 277 del Estatuto, a la hora de definir cuál es el valor que incluyo en mi declaración de renta, me dice que tengo que incluirlo por el mayor valor entre el precio de adquisición, el avalúo catastral o el autoavalúo. Entonces, todos los años, lo que yo voy a hacer es confrontar, es comparar esos valores. Pensemos que en el año, yo tengo un apartamento que lo compré en el año 2010 y que me costó 200 millones de pesos. Ese fue el valor de la escritura. Pero hoy, 2019, el avalúo catastral de ese apartamento no son 200, sino son 320 millones de pesos, porque pues el apartamento cobró una valorización durante 2 años y en catastro aparecen 320 millones de pesos. A pesar de que yo lo compré en 200 millones, yo debo declararlo por catastral porque el artículo 277 me dice que yo debo comparar y escoger el mayor valor. Entonces, el valor catastral, el avalúo catastral, vale 320 millones de pesos, pues ese será el valor que incluyo en mi declaración de renta como patrimonio. Perfecto. Aquí hay una de pensiones voluntarias. Si se hace un retiro de pensión voluntaria que cumple con los requisitos de permanencia, es decir, que no está sujeto a retención contingente,
¿Se debe registrar en algún lado la declaración de renta? ¿Y dónde debería registrarse si esto es positivo? Esa es una muy buena pregunta y la responde el parágrafo primero del artículo 126, raya 1, y es que cuando en el año 2019 estoy haciendo un retiro de un aporte voluntario que hice en el 2015 y estoy retirando para adquisición de vivienda, por ejemplo, eso significa que me gané el beneficio. Y lo que dice esta norma que acabo de mencionar, el parágrafo primero del artículo 126, raya 1, es que no tengo que incluirlo en mi declaración de renta. Entonces, por un lado, obtuve beneficio tributario porque el aporte que retiré, me gané la retención contingente, no me practicaron retención. Dos, los rendimientos que retiré tampoco me practicaron retención. Tres, se consideran renta exenta y por considerarlo renta exenta no los debo llevar a mi declaración de renta, no los debo incluir en mi declaración de renta. Listo. Acá tenemos una persona con residencia fiscal en Colombia que trabajó 9 meses en Colombia con una empresa colombiana como empleado y en octubre fue contratado por una empresa americana como empleado. Debe reportar, tiene descuentos o derechos. ¿Cómo se maneja estas situaciones para la declaración? Sí, ese es un tema muy interesante y es el concepto de residencia en Colombia. Recordemos que hay unos requisitos para que una persona se considere residente, pero la conclusión es, si una persona se considera residente en Colombia, eso significa que él a la hora de presentar su declaración de renta debe incluir los ingresos obtenidos a nivel mundial, es decir, los ingresos que se ganó en Colombia y los ingresos que se ganó en el exterior. Y con relación a su patrimonio, debe incluir el patrimonio que posee en Colombia y el patrimonio que posee en el exterior, es decir, el patrimonio mundial e ingresos mundiales. Pero si por el contrario, la persona solamente en su declaración de renta incluye el patrimonio que posee en Colombia y los ingresos que obtuvo en Colombia. El concepto de residencia no es para saber si la persona presenta o no declaración de renta. El concepto de residencia es para saber qué ingresos y qué patrimonio debe incluir en su declaración de renta. Entonces, repito, si yo soy residente en Colombia, en la declaración de renta debo incluir los ingresos de fuente mundial y el patrimonio que tengo a nivel mundial. Si no soy residente en Colombia, solamente incluyo el patrimonio que tengo en Colombia y los ingresos obtenidos en Colombia. Listo. ¿Cómo es el manejo de las cesantías en la declaración de renta? Si tengo en el fondo de cesantías varios años, en el año que las retiro, ¿cómo las reflejo en la declaración? No te escuché, Para el tema de las cesantías, ¿cómo se deben se manejar en la cortó. declaración de renta? Ok, las cesantías tuvieron una modificación importante con la ley. Las cesantías que se consignen a partir del 1 de enero del 2017 tienen los siguientes efectos. Uno, los debo incluir en mi declaración de renta como parte de mi patrimonio si, por supuesto, al 31 de diciembre de cada año están en el fondo. Y dos, los debo incluir como ingresos. El cambio fundamental que hubo fue que en el pasado, o sea, hasta la declaración de renta del 2016, solamente las cesantías eran ingresos cuando yo las retiraba del fondo. Ahora se convierten en ingresos desde el mismo momento en que mi empleador las deposita en el fondo de cesantías. Y es posible que por esa limitación del 40%, yo termine pagando impuesto de renta sobre cesantías, a pesar de que hay una norma expresa que dice que las cesantías son exentas de impuesto de renta. Pero el problema con esa limitación del 40% es que dejó por fuera o sin efecto muchas normas que consideraban algunas rentas exentas, pero que al incluirlas dentro del límite del 40, se salen y por lo tanto terminan grabadas con el impuesto. Listo. ¿Cómo se maneja tributariamente los aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorias, a los fondos de pensiones, perdón, de personas que ya están pensionadas y lo reciben como un complemento de la pensión? Pues es que si la persona, a ver, recordemos que cuando una persona se pensiona en el fondo privado, se pensiona en Scandia,
Los aportes voluntarios que él hizo al fondo obligatorio se suman a los aportes obligatorios. Es decir, en el fondo obligatorio están los aportes obligatorios, están los aportes voluntarios. Cuando la persona cumple para acceder a la pensión, entonces se suman todos esos ingresos, los voluntarios y los obligatorios, y ese es el valor por el cual sobre el que se va a establecer la mesa pensional. Entonces, vía mesada pensional, él se le está que son bien pensión, no paga impuesto de renta. Qué pena, Javier. ¿Puedes volver a repetir porque la señal se cortó y no te escuchamos? Bueno, decía que las personas que hacen aportes voluntarios en el fondo obligatorio, cuando cumplen requisitos para pensionarse, lo que hacemos en Scandia es sumar todos esos aportes, los obligatorios, más los voluntarios, más los rendimientos, y establecemos un único valor y definimos cuál es la mesada pensional. Entonces, fijémonos que vía mesada pensional yo le estoy devolviendo un pedacito de esos aportes voluntarios que hizo en el fondo obligatorio. Y esa es la pensión que él está recibiendo. Y por otro lado, pues las pensiones aquí en Colombia son exentas hasta el equivalente a 1.000 VTs, es decir, pensiones hasta el año pasado, hasta 34.270.000 pesos no pagaban impuesto de renta. Si ese es el escenario de una persona que está recibiendo esa mesada pensional, pues tiene que presentar declaración de renta si cumple uno cualquiera de los requisitos que vimos, pero sus ingresos ya se van por la cédula de pensiones y en la cédula de pensiones, reitero, no paga impuesto de renta porque la pensión está por debajo de 34.270.000 pesos. O sea, súper beneficio. Perfecto. Esto es, los aportes voluntarios a la pensión obligatoria se reportan como parte del patrimonio. Los aportes voluntarios que yo hice en el fondo obligatorio, al igual que los aportes voluntarios que hago en el fondo voluntario, hacen parte del patrimonio de una persona. Lo que no se incluye en el patrimonio es el saldo de los aportes obligatorios, pero los aportes voluntarios, independientemente que los haya hecho en el fondo obligatorio o en el fondo voluntario, se tienen que incluir dentro del patrimonio bruto en la declaración de renta. Cuando se recibe, tenemos 5 minuticos para más preguntas, que hay bastantes, entonces no quiero dejarlas por fuera. Los aportes voluntarios al fondo de pensiones aplican también a las rentas de capital. Es decir, para las personas naturales no residentes en Colombia se contemplan las mismas deducciones que para los residentes. No, esa es una muy buena pregunta y es que esta depuración que acabamos de mencionar es para las personas con residencia en Colombia. Una persona que no es residente en Colombia, sobre los ingresos se les aplica una tarifa de retención y en la declaración de renta, no les aplica este procedimiento de deducción. Le aplica, digamos que la norma general, pero ya no clasifica dentro de este esquema de determinación del impuesto de renta, porque esto es para los residentes en Colombia. Listo. Cuando se recibe por parte de un fondo privado un saldo de pensión a sus herederos, ¿cómo se maneja esto en la declaración de renta? Eh, Pues muy seguramente los herederos reciben eso como una pensión de sobrevivencia. Si la persona no está, si son herederos es porque nuestro afiliado falleció y las demás personas seguramente reciben esto como una pensión en la medida en que cumplan los requisitos, pensión de sobrevivencia, y las pensiones pues son exentas hasta 1.000 VTs, por lo tanto quedarían recibiendo una pensión que no paga impuesto de renta. Y vamos a hacer 3 preguntas más. ¿Los aportes voluntarios al fondo de pensiones aplican también a las rentas de capital? Claro, cualquier persona, independientemente de los ingresos, o sea, una persona que genere ingresos por rentas de capital o que genere ingresos por rentas no laborales, ellos pueden hacer aportes voluntarios al fondo voluntario o aportes voluntarios al fondo obligatorio y obtener el beneficio tributario. A ver. Si mi esposa es dependiente, pero yo pago toda la seguridad social, como si fuera independiente, ¿se puede incluir estos pagos para descuentos?
Pero es que en la seguridad social a mí me descuentan, yo tengo un vínculo laboral y yo soy casado y tengo una hija y mi esposa no trabaja y mi hija es chiquita, pues la seguridad social, la salud ellas están afiliadas por mí, luego yo no voy a pagar ningún valor adicional. Ese es el 4% que me descuentan. Si yo estoy accediendo a un sistema de medicina prepagada, y lo pago por mi núcleo familiar, por mí, por mi esposa y por mi hija, pues esa es una deducción que yo que soy el que estoy pagando, la puedo llevar a mi declaración de renta. Ella no podría llevarlo porque ella no está haciendo ningún pago, quien la está haciendo soy yo. ¿Cómo se reciben los saldos voluntarios por parte de la familia ante la muerte del ahorrador? Lo que mencionaba hace un rato, dependiendo a título de qué lo recibe. Si lo recibe, dependiendo de si se cumplen o no algunos requisitos, lo puede recibir como una pensión o como una devolución de saldo. Pero eso tiene, digamos que habrá que revisar a qué título efectivamente lo recibe para establecer cuál es el efecto tributario para la persona que lo recibe. Tun, tun. Había una pregunta de CPA. La persona que escribió la pregunta de CPA, ¿será que me la puede repetir en el chat? Es que hay bastantes mensajes. Esta es una pregunta que hay constante para aclararla para todos. Cuando se tiene solo un hijo, ¿ambos padres lo pueden deducir como dependiente? Esta es... No, no. Si los dos padres, papá y mamá, trabajan y tienen un hijo, la deducción de dependientes se aplica es para uno solamente, para el papá o la mamá, y ellos escogerán dependiendo quién necesita más esa deducción. Cosa diferente es si existen dos hijos. Si existen dos hijos que cumplen la condición de dependientes, cada contribuyente, el papá puede tomar la deducción de dependientes por uno y la mamá lo puede tomar por el otro. Pero un mismo niño no da derecho a la deducción de dependientes para dos personas diferentes, o sea, para el papá y para la mamá. Listo. Y tenemos esta última pregunta. En el certificado tributario que pide Scandia del producto CPA a comprar para arrendar, hay un valor que dice ingresos causados. Este valor es el mismo de valorización de las unidades que se puede tomar en la comparación patrimonial para justificar incrementos del patrimonio. De acuerdo. Recordemos que en los fondos de inversión colectiva, en los FIX, solamente es ingreso tributario cuando la persona retire. Mientras no retire, no es ingreso. Y nosotros en el certificado lo que le mostramos es los intereses causados, que es, digamos que la valorización que obtuvo durante el año, que es diferente a los intereses retirados o a los intereses pagados. Entonces podemos mostrar intereses causados 100, pero intereses pagados 20. En la declaración de renta, lo único que debe llevar son los 20 porque fueron los que efectivamente retiró. Mientras no se retiren esas valorizaciones, que se logren en los fondos de inversión colectiva, ellas no tienen efecto tributario y por lo tanto no tienen por qué incluirse, no tienen por qué ser ingreso en la declaración, ni mucho menos hacer parte del patrimonio que yo incluyo en mi declaración de renta. Oh, Dios mío. Bueno, hay bastantes preguntas, igual en las Muchísimas, estoy viendo. sí, en las memorias trataremos de resolver algunas de estas, pues para tratar de atender, pero como Claro les que dije, sí. Javier, hay situaciones muy particulares y entonces los invitamos a contactarse con sus asesores y sus financial planners para que resuelvan sus dudas particulares a su situación. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por la paciencia que nos tuvieron por el tema de la conexión. Gracias. Hasta luego, feliz día. Gracias.